Buenos días. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Le damos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar aquí reunidos para pues tener la oportunidad de seguir conociendo acerca de su voluntad. Dice su palabra, la cual es agradable y es perfecta. De tal manera que pues todo lo que sigamos aprendiendo y conociendo aquí a través de los estudios que se están llevando a cabo, pues son buenos y son para edificación de nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios que pues siga dándose pues en la convocatoria la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Le pido mucho a Dios que el interés no se pierda y también quisiera que cada uno de ustedes fuera siendo más importante el que sigamos pretendiendo conocer cada día más de las cosas de Dios. Yo sé que esto ha tenido impacto en nuestras vidas y también sé que esto viene a ser bueno aún en medio de sus familias. Entonces, pues yo les doy muchas las gracias por seguir asistiendo y por seguir estando aquí, pues en medio de este lugar, escuchando. Vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio con la reunión, ¿sí? Señor Padre Santo, pues te damos muchas gracias antes que todo porque nos has permitido llegar con bien a nuestro lugar de trabajo. Te damos gracias porque nos permites la vida y te damos gracias porque aún en tu amor, en tu misericordia, tú permites que descienda el pan del cielo para alimentar nuestros espíritus, nuestras almas. Te rogamos, Padre, que por favor pues quites todo cansancio, toda pesadez de nosotros, Señor, que nos permitas estar atentos, alertas a cada una de las cosas que quieres hablarnos. Y aún así, Padre Santo, que tú vengas a ayudar para que esta palabra pueda nutrir nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Necesito más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti.
necesito más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Buenos días, tengan todos. Pues le damos gracias a Dios de poder estar aquí y tener este momento para reflexionar en la palabra de Dios. Allá en este caso sucedió allá en Argentina. Un hombre que era un alemán. Él vino pues huyendo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, vino a Alemania y pues ahí vino, a Argentina, y ahí se ubicó, empezó a trabajar en una fábrica, trabajaba en una fábrica y parecía que todo era normal. Sin embargo, un día llegó la policía de Israel, una policía secreta de Israel, y lo tomaron cuando llegaba a su casa. Él vivía en un cuarto solamente y andaba caminando, no tenía carro. Llegó la policía, se lo llevó, lo subieron a un avión y resultó que esta persona era un hombre que se llamaba Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era un hombre que fue la mano derecha de Hitler, el ejecutor de Hitler. O sea, él mató mucha gente, mandó matar a muchísima gente a los campos de concentración. Y entonces cuando lo llevaron a Israel y lo juzgaron, dice que mandaron llamar a un hombre, un judío que había sido testigo de todos esos crímenes. Y pues bueno, la verdad es que cuando este hombre estuvo ahí en el estrado y lo estaban juzgando, el judío, al verlo, lo pusieron así atrás de una cabina, y al verlo él empezó a llorar. El judío empezó a llorar, pero así fuerte, que no se podía contener. Entonces lo entrevistaron, no pudo hablar esa ocasión. Entonces lo entrevistaron y le dijeron que qué había pasado. Tal vez los periodistas se preguntaban, a lo mejor fueron los recuerdos, a lo mejor el estrés postraumático que él estaba teniendo al verlo, pero no. Lo que este hombre dijo fueron unas palabras. Dice es que me doy, al verlo a él me veo a mí, y todos somos Adolf Eichmann. Todos tenemos algo dentro en que nos parecemos. Y pues esas fueron sus palabras de este hombre. Este hombre, Adolf Eichmann, fue juzgado allá en Israel, y fue juzgado también por otro país en Holanda, y permaneció muchos años en la cárcel. Pero lo que impactó más fueron las palabras del judío, que le dijo: todos somos Eichmann. Y bueno, esto viene a colación porque el tema de hoy es ¿cómo puedo cambiar? Ese es el tema, ¿cómo puedo cambiar? Y yo creo que
estamos nosotros en un tiempo donde nos damos cuenta y muchas veces estamos, de alguna manera no nos sentimos cómodos como estamos y hay cosas que queremos cambiar. Quiero, antes de ir al tema, algunas frases importantes o interesantes para introducir este tema. Por ejemplo, un hombre, Alejandro Jodorowsky, dice estas palabras: para cambiar al mundo es necesario comenzar por uno mismo. Esas son las palabras de este escritor Alejandro Jodorowsky. Otra persona dijo esto: resulta que si uno no se apura a cambiar al mundo, después es el mundo que lo cambia a uno. Otra frase: si estás buscando a esa persona que cambiará tu vida, échale una mirada al espejo. El único cambio posible de realizar es el que uno mismo no quiere hacer. Estas frases interesantes acerca del cambio. Hoy vamos a hablar, quiero compartir con ustedes acerca de la vida de un hombre en la Biblia, un hombre que intentó cambiar, un hombre que intentó ser diferente, que se propuso comenzar de nuevo muchas veces y siempre fracasó. Y seguramente esa historia es parecida a la nuestra. Este hombre es conocida su vida porque fue una estafa su vida. Él fue un impostor, fue un engañador, fue, digamos, una persona fraudulenta. Él creía que podía conseguir lo que quería, tratando de convencer a las personas de que él era alguien diferente al que realmente era. Sin embargo, toda su vida se caracterizó por ser una mentira. Y llegó un momento en que Dios lo enfrenta precisamente con esa vida, con su engaño. Y Dios lo lleva a ver lo que realmente él es. Y entonces él entra en una crisis, y una vez que él se humilla, una vez que él reconoce su situación, entonces Dios cambió su vida para siempre. El personaje del que quiero compartir con ustedes es Jacob. Ahorita vamos a ver lo que significa, pero este hombre vivió precisamente una vida engañando a los que le rodeaban. Él vivió una vida intentando convencer a los que le rodeaban de que era más bueno de lo que realmente era. Y lo cierto es que muchas veces, si nosotros vivimos así, tarde que temprano, la realidad termina alcanzándonos. Y esto es lo que le pasó a Jacob. Esta historia se encuentra en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, en el capítulo 32. Es la historia donde yo quiero que podamos ver algunas enseñanzas. Y lo que quiero mostrarles es 4 maneras de cómo Dios cambió a Jacob, o de cómo Dios cambia a Jacob. Pero esas mismas 4 maneras nos van a servir a nosotros de cómo Dios quiere cambiarnos a nosotros. O sea, es lo mismo. Esas 4 maneras en que Dios trató con él son las maneras en que Dios trata con nosotros. Entonces, en Génesis capítulo 32, el primer punto que yo quiero que veamos es que Dios cambia a través de una crisis. De repente, cuando viene una crisis a nuestra vida, en un momento dado empezamos a entrar en una crisis y no sabemos ni por qué. ¿Por qué llegó esa crisis? En un momento determinado hay cosas en nuestra vida que no mejoran con el paso del tiempo, sino que peor aún, empeoran. Y quizá alguno de los presentes está enfrentando alguna crisis que tal vez está fuera de control. Dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo salgo de esta?
Tanto los cristianos como los no cristianos pasamos por crisis, pero eso para el cristiano, ¿qué significa? Significa que Dios está trabajando en su vida. O sea, no significa el abandono de Dios, ni tampoco significa que se haya olvidado de esa persona. Lo contrario, cuando entramos en crisis como cristianos, y está Dios intentando hacernos ver que está trabajando, que está haciendo algo en nuestra vida. Ahora, generalmente creemos que los problemas mayores que tenemos a veces son enfrentar los problemas de salud, los problemas económicos, las relaciones personales, pero yo quiero llamar la atención de que los problemas más grandes no son los problemas económicos que tenemos, ni son las relaciones, ni tampoco es lo físico. Es un problema espiritual. O sea, la mayor batalla que el ser humano enfrenta es una batalla espiritual, es una batalla dentro de su ser. Es una batalla que no tiene que ver ni con lo físico, ni con el dinero, ni con las relaciones interpersonales. Es una batalla con Dios. Mire, déjeme definirle lo que es una crisis. Una crisis verdadera es cuando estamos luchando con Dios para tener el control de nuestra vida. O sea, nosotros queremos tener el control de nuestra vida. La raíz de cada problema que tenemos es nuestro deseo de ser nuestro propio Dios, de querer gobernar nuestra vida, de no dar cuentas a nadie. Es el intento de sacar a Dios del control de tu vida, y esa es la gran crisis. Y la sociedad en la que vivimos nos invita y nos empuja a vivir constantemente en esa crisis. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad que trata de impulsar el ego, trata de impulsar el orgullo, de decirte tú puedes, tú te lo mereces, haz la tuya. Y todo el tiempo, toda la publicidad, todo lo que nos rodea está armado precisamente para que tú digas: yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Y ese es un gran problema, porque Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere ser el rey de nuestro corazón, lo que significa que Él quiere establecer sus demandas y Él espera que nosotros cumplamos para que pueda ser bendecido. O sea, al final el más beneficiado somos nosotros. Uno de los mandamientos, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y muchas veces tenemos a nuestro propio Dios. ¿Cuál es nuestro propio Dios? El yo, el ego. Queremos que nuestra vida sea gobernada, o sea, gobernar nuestra vida, y queremos desplazar a Dios a otro lugar y quitarlo del lugar que le corresponde. O sea, nosotros queremos estar en el control. Por eso a veces cuando las cosas se nos salen del control, entramos en una crisis muy grande, porque no sabemos lo que va a pasar. Y esta sociedad trata de tomar el control. Por eso el mensaje de la Biblia pues tiene que ver con darle el control de nuestra vida a Dios, darle nuestra vida a Dios. Y bueno, la verdad es que cuando se predica este mensaje del evangelio, pues es como algo anticultural. ¿Por qué? Porque va en contra de todo lo que la cultura nos quiere enseñar y nos quiere meter, de que tú tengas el control de tu vida. El cristianismo es que Dios tome el control de tu vida. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el ejemplo de Jacob, que ahorita vamos a verlo. En el libro de Génesis, la palabra Génesis quiere decir el principio. Y nos cuenta la historia de Abraham, nos cuenta la historia de Isaac y luego la historia de Jacob. O sea, Jacob es el nieto de Abraham y es el hijo de Isaac. Y este hombre es un hombre tremendo, es un hombre engañoso, traicionero, es un hombre que mentía. Y Jacob tuvo que salir corriendo de su casa, o sea, él tuvo que salir corriendo de su familia. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú se dio cuenta de que lo había engañado, y cuando él se da cuenta que lo había engañado, juró matarlo. Resulta que el padre de Jacob y de Esaú muere, Isaac, y entonces cuando sabe que lo había engañado su hermano, dice: va a llegar los días en que pase el luto de mi padre y yo voy a matar a mi hermano.
Entonces la madre, su madre, le dice a Jacob, tienes que irte porque tu hermano te va a matar. Pero ¿saben una cosa? La madre había sido cómplice del engaño. La madre se unió con su hijo Jacob para engañar a su hermano, y ellos, obviamente, ¿qué hacían con Jacob? O sea, cada uno tenía su favorito. Ellos eran dos gemelos, el favorito de la mamá era Jacob, el favorito del papá era Esaú. Y entonces ellos tenían ese favoritismo, y Jacob, ¿qué hace? Se escapa, se va y está engañando. A donde fue engañar a otros. O sea, sin embargo, también la Biblia dice algo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y donde él llegó, también fue engañado. Lo engañaron muchas veces. Lo engañaron para tener esposa, lo engañaron para su sueldo, su salario. Pero en un momento él se da cuenta de que no puede vivir toda su vida escapando de su hermano, y entonces él tiene que regresar para enfrentar esa situación, y viene desde lejos, y cuando está por llegar tiene que cruzar el río Jordán. Y entonces hace algo: junta a toda la gente que venía con él. Para este momento él ya tenía esposas, porque tuvo 2 esposas y aparte tuvo otras 2 concubinas. Tuvo siervos, tuvo ganados. Entonces lo divide en 2 campamentos y manda a uno primero a un campamento y le dice: bueno, si mi hermano Esaú ataca un campamento, el otro se escapa. O sea, traía un pánico, traía un miedo, un terror. Así que manda un mensajero a decirle a Esaú, su hermano: díganle que estoy regresando, a ver si me hace una fiesta de bienvenida, mi hermano. Y los mensajeros vuelven y vienen a Jacob y le dicen lo siguiente. Mire, Génesis 32, versículos 6 y 7, dice ahí la escritura: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Cuando Jacob escucha que son 400 los que vienen con su hermano, se le quiere salir el corazón. Dice: tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. O sea, Jacob sabía que tenía un pendiente con su hermano. La última vez que habían estado juntos, Jacob había engañado a su padre haciéndose pasar por Esaú. Le robó primero la primogenitura, le roba Jacob a su hermano, y en segundo lugar le roba la bendición del primogénito a Esaú. Así que con engaños Jacob recibió de su padre la bendición que se daba solamente una vez de primogénito. O sea, lo estafó, fue una estafa. Y entonces pasan 20 años y viene regresando ya a encontrarse con su hermano, y él quiere terminar el asunto entre los dos. Pero Jacob estaba aterrorizado. Toda su vida había estado escapándose de la confrontación, toda su vida había estado huyendo. Ahora tiene posesiones, tiene familia, pero sabes una cosa: todo eso que había adquirido había sido el resultado de su estilo de vida engañador y mentiroso. El versículo 22 de Génesis dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el valle de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y luego viene una frase que yo quiero resaltar. Dice: y así se quedó Jacob solo. Así se quedó Jacob solo. Y la verdad es que cuando estamos solos, cuando nos enfrentamos a quienes realmente somos, yo no sé si te pasa a ti, pero sinceramente, a veces cuando uno despierta a medianoche y en un momento dado no hay ruido, no hay nadie despierto, estás tú solo,
Seguramente te pasa lo mismo. Hay momentos en que estamos solos y entonces es cuando nuestros pensamientos y nos damos cuenta de que a veces no somos lo que la gente piensa que somos. No somos tampoco lo que deberíamos ser. Que a veces hay cosas en nuestra vida que han estado inconclusas y que tenemos que terminar. Y Jacob en esta situación estaba solo. Así llegó la crisis en él. Estaba viviendo esa crisis, tenía el temor de su hermano, iba a salir a su encuentro. Su hermano venía con 400 hombres hacia él y él tenía que tomar una decisión. Tenía que, número uno, seguir escapándose, regresarse de donde había venido, seguir evitando la confrontación con su hermano por el engaño que le había hecho años atrás, o enfrentar y confiar en Dios también, en que Dios lo iba a ayudar. ¿Seguiría siendo Jacob un engañador, un manipulador, o le confiaría el control de su vida a Dios, o se humillaría? O sea, la historia parece ser que Jacob entra en crisis con su hermano, pero la realidad es otra. La realidad no solamente es la crisis con su hermano. Jacob está en una crisis, pero está en una crisis con Dios, una crisis espiritual. Mire lo que dice otro profeta, Oseas, capítulo 12, versículo 3 y 4. Dice, hablando de Jacob, dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. O sea, Jacob en esta crisis, cuando venció al ángel, se está refiriendo a Génesis 32. Ahí nos dice algo que no nos dice en Génesis. Nos dice que lloró. Nos dice que le rogó. O sea, esto nos habla de una humillación. Esto nos habla de una humildad. Entonces Jacob, el problema de Jacob no es Esaú. El problema de Jacob es Dios. Y Dios está permitiendo una crisis en la vida de Jacob para llamar su atención. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. No sabemos a veces por qué nos pasan las cosas. Y a veces las personas preguntan: oye, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué está haciendo? Mire, a veces no tenemos ni la menor idea. Si te hacen a ti esa pregunta, a veces es mejor no contestar, porque tampoco tenemos la respuesta. Pero la realidad es que no cambiamos hasta que nos llega una crisis. Una crisis con los hijos, una crisis matrimonial, una crisis del trabajo, una enfermedad, alguna situación que nos mueve, alguna situación que nos hace sentir vulnerables. Y una de las peores maldiciones a veces que puede pasarnos es que todo nos vaya bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que todo nos vaya bien? Eso será lo peor. Bueno, cuando estamos fluentes en lo económico, cuando tenemos salud, cuando todo negocio que hacemos nos llega con éxito, y uno dice: pero ¿cómo es eso? ¿Que eso es bueno o es malo? Porque muchas veces cuando nos sentimos seguros y cómodos, nos alejamos de Dios. Nos sentimos confiados con nuestros logros. Entonces no necesitamos buscar a Dios, ni siquiera necesitamos ver que en nuestra vida necesitamos algo espiritual. Y a veces una crisis viene y nos sacude y nos llama la atención. Y eso es lo que está haciendo Jacob ahora. Él vivía tranquilo, había tenido bienes, tenía su familia, tenía sus hijos, pero ahora viene una crisis, tiene que confrontar. Y llega el momento cumbre en nuestra vida. Y Jacob estuvo luchando con sus pensamientos, pero dice que aquí que estuvo luchando con Dios. Y el texto, vamos a regresar a Génesis 32, el versículo 24, dice: que se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó
el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Este es uno de los pasajes extraños en la Biblia. Dice que Jacob luchó con un varón, y que Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Fíjese, Jacob no sabía con quién estaba luchando, pero la Biblia dice que estaba luchando con Dios. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Por qué lucharía Jacob con Dios? La verdad es que luchar con Dios, ¿cómo es posible? En un instante podía haber terminado la pelea. No tenía necesidad, o sea, no es posible que pudiera durar toda la noche. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? O sea, en esa lucha con Dios, Dios quiere llamar la atención de Jacob y Dios quiere que se dé cuenta que la crisis que está viviendo no es con su hermano, es con Dios. Y esto se aplica a nuestra vida. El problema que tú tienes no es un problema económico, no es un problema de salud, no es un problema de relaciones interpersonales. El problema que tú tienes cuando existe en nosotros de veras esa situación de tomar el control, de ser nuestro propio Dios en una lucha diaria constante. Entonces la pregunta muchas veces que nos viene es si vamos a obedecer a Dios o si vamos a seguir con nuestro estilo de vida. Si vamos a seguir con nuestro estilo de vida, o sea, nuestra propia sabiduría, tus propios proyectos. Y entonces a veces tiene que venir una crisis en nuestra vida y muchas veces Dios nos está hablando a través de esa crisis porque no le estamos dando el lugar en nuestra vida. Entonces lo primero que Dios hace cuando quiere cambiarnos es permitir que venga una crisis en tu vida. ¿Ha venido una crisis en tu vida? ¿Cuántas crisis han venido? Y a lo mejor en un momento dado uno empieza a buscar por sus propios medios, a buscar a los amigos, a buscar, no sé, por nuestros propios medios salir adelante de nuestras crisis. Bueno, a veces va a llegar una crisis que no tengas otra solución, o sea, no tengas otro remedio, ni médico, ni dinero, ni cosas materiales la pueda solventar. Entonces, ¿qué es una crisis con Dios? Y cuando viene esa crisis con Dios, es que Dios permite porque te está llamando tu atención. Es cuando uno está distraído y de repente sentimos que alguien nos toca y volteamos. Bueno, Dios está llamando nuestra atención. Eso es lo primero que hizo con Jacob. En segundo lugar, Dios nos cambia si perseveramos. Muchas veces lo que quiero decir es que Dios no quiere que renunciemos, que bajemos los brazos, que nos abandonemos. Él quiere que perseveremos en el camino, y esto lo digo porque hay mucha gente que abandonan. Hay proyectos inconclusos. Han abandonado cualquier idea de cambio. O sea, muchas personas dicen: pues es que yo así soy. Yo así nací, yo así soy, así me voy a morir. O sea, han abandonado el sueño, el deseo, la voluntad de Dios para tus vidas, que es de bendición. Es una vida que ilumina, o sea, es una vida de bendición y que puede ser de bendición a todos los que te rodean. Y muchas veces cuando no ha sucedido eso, entonces viene un desánimo. La pregunta sería: ¿estás contento con lo que eres? O quizá Dios quiere que cambies. Dios tiene mucho para ti. Dice el texto que en esta lucha Dios le dice, Jacob le dice a Dios: Dios le dice: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. O sea, estuvo toda la noche luchando, y en la mañana, cuando ya amanecía, le dijo: no te voy a dejar si no me bendices. Y aunque Jacob no se da cuenta que está luchando con Dios, pero se da cuenta que está luchando con un ser superior a él, alguien con el que no puede. Y por alguna razón se da cuenta de que tiene el poder para marcar su vida de una manera significativa, y entonces le dice: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y yo quiero decirte, a veces las dificultades no siempre se solucionan al instante.
¿Cómo nos gustaría eso, verdad? Que los problemas rápidamente. Y muchas veces la gente tiene ese concepto, ¿no? De decir, oye, a ver, hermano, óreme, por favor, pastor, óreme. Y que la persona se solucionen los problemas mágicamente. No, a veces tardan. La mayoría de las veces tardan. No lo digo que Dios no lo pueda hacer, no lo digo que Dios no lo haga, pero en las mayorías de las veces pasan semanas, tienen que pasar a veces meses o inclusive años, pero Dios quiere que tengamos esa actitud de Jacob. ¿Cuál es la actitud que tuvo Jacob? No te voy a soltar hasta que me bendigas. O sea, él estuvo perseverando, no te suelto hasta que me bendigas. Y aunque estaba desvelado y aunque estaba cansado y aunque seguramente habían venido a su vida el decir ya suéltalo, no lo soltó hasta que no me bendigas, dice. Ahora, lo que estaba probando es que si Jacob realmente quería cambiar. Muchas veces empezamos un proyecto o tiene que ver con el cambio en nosotros y de repente soltamos. Dicen que para formar un hábito se necesitan 21 días, pero nosotros soltamos. Y Dios lo que hizo con otros hombres precisamente fue eso. O sea, Dios cambió sus vidas, lo hizo con Abraham, a pesar de que era un hombre ya grande, tenía cerca de 100 años. Abraham lo hizo con Moisés, lo hizo con José, lo hizo con muchas personas en la Biblia. Dios los cambió a todos, pero ¿por qué? Porque en un momento estas personas se comprometieron con Dios, no renunciaron, no buscaron excusas, o sea, permanecieron. Dios quiere cambiarnos, pero tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Nosotros somos muy dados a dejar proyectos inconclusos. Hay personas que en un momento dado han desaparecido de la escuela. Una persona que le faltaba un semestre para terminar la carrera, un día dijo, no es para mí. Y dejó de ir a la escuela y nunca pudo graduarse. Una mujer un día me dijo, mi esposo, estábamos comiendo en la casa, teníamos 3 hijos, estábamos comiendo en la casa en un desayuno y se levantó mi esposo y dijo, ahorita vengo, voy por cigarros. 25 años pasaron, no regresó, abandonó. O sea, Dios quiere cambiarte, pero tenemos que perseverar. Y en tercer lugar, otra de las cosas que hizo Jacob fue la confesión. Dios quiere cambiarnos a través de la confesión. ¿Qué quiere decir la confesión? Tenemos que ser honestos ante Dios y tenemos que reconocer que tenemos un problema. Y sabes una cosa, eso nos cuesta mucho. Y esto es algo que Jacob no quería hacer. Él toda su vida estuvo ocultando lo que realmente eran las personas. Él vivió toda su vida que no se dieran cuenta, aparentando ser alguien que no era. Por eso Dios lo lleva a ese momento de crisis y lo lleva en un momento donde él está solo, no puede escaparse, no puede regresar, no puede esconderse, y Dios le hace una pregunta que tiene un profundo sentido. Mire, en capítulo 32, versículo 27, dice la Biblia que Dios le preguntó, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ahora, ¿será que Dios no sabía el nombre de Jacob? Claro que lo sabía. Lo que él quería era que Jacob confesara. Ahora, déjenme explicarles un poquito que en los tiempos bíblicos los nombres tienen un significado especial. No solamente el nombre servía para identificar a una persona, sino que el nombre era una descripción del carácter de la persona. Por ejemplo, Miguel. Pues yo no sé si aquí alguien se llame Miguel, pero Miguel quiere decir uno que es como Dios. Moisés, salvado de las aguas. Jesús, Dios que salva. O sea,
no se elegían como sonaban, no se elegían porque estaban de moda, sino eran para describir el carácter de la persona. Y este era el problema de Jacob. ¿Sabes lo que significa Jacob? Significa manipulador o engañador. Espero que no sé si hay aquí alguien con ese nombre, ¿verdad? Pero mire, esa persona es capaz de robarle hasta el último peso a cualquiera. Y déjeme decirle que Jacob le hacía honor a su nombre. Le mintió a su padre cuando había perdido la vista. O sea, el padre ya de grande perdió la vista. Tenía 2 hijos, los quería bendecir porque pensaba que ya se iba a morir. Y resulta que uno de sus hijos era muy velludo, Esaú, y Jacob pues, no era velludo. Y entonces Jacob se disfrazó de su hermano. Tomó un pelo de cabra, se lo puso en los brazos, le trajo un guisado que le preparó la madre que conocía los gustos de Isaac, y entonces le trajo el guisado. Isaac come y bendice a su hermano, y cuando le pregunta, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Le mintió a su padre, le mintió a su hermano para quitarle la primogenitura, le mintió a su suegro y le robó las mejores ovejas. Puso a sus esposas en contra la una con la otra, o sea, era un manipulador. Y Dios le pregunta el nombre, ¿para qué? Para que Jacob confiese quién era. La última vez que se vio con su hermano, con su padre le preguntó, ¿eres tú Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. O sea, en vez de ser honesto, le mintió a su padre. Así que su vida fue aparentar lo que no era, y Dios tuvo que luchar con él toda una noche para que este hombre aceptara esa realidad. Ahora, déjenme decirles que no podemos cambiar hasta que realmente aceptemos quiénes realmente somos. ¿Quiénes realmente somos? Imagínate que tu nombre fuera la descripción de tu peor defecto. Y qué bueno que no están aquí muchas esposas. Y si estuvieran no tendrían el permiso para ponerle nombre a sus esposos, ¿verdad? Pero imagínate cuál sería tu nombre si fuera la descripción de tu peor defecto. Mentiroso, mucho gusto, ¿cómo está? Buenos días. Amargado, qué linda mañana está hoy. Hola, ladrón, cuidado. Chismoso, chismosa, ¿qué me cuenta? ¿Cuál sería tu nombre si tuvieras que describir tu peor característica? Ahora, no hay posibilidad de que cambies tu vida hasta que no aceptes confesar honestamente ante Dios quién eres. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu pecado? Y muchas veces es necesario inclusive confesarlo hasta delante de otros. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, y da gracia a los humildes. ¿Qué significa que Dios resiste a los soberbios? Significa que Dios se opone, que Dios le hace guerra a los soberbios. O sea, que Dios le hace guerra, que Dios se opone a ellos. Dios le hace guerra a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que no quieren aceptar, los que no quieren reconocer quiénes son, los que no quieren reconocer cuál es su debilidad. Si tú eres como Jacob, que has intentado convencer a los demás de ser alguien que no eres, Dios se va a oponer a tu vida. En una ocasión escuché una frase que dijo una persona, dice, Dios te ama como eres, y en verdad Dios te ama, pero te ama tanto que no te quiere dejar como estás, porque Él se opone a una conducta equivocada para que tú cambies. ¿Y sabes cuál es la razón por la que no somos honestos? Es porque somos orgullosos. No queremos confesar a Dios, no queremos decirle quién soy.
y andamos por ahí dando la imagen de creyentes o de personas sanas, de que todo está bien, de que no hay ningún problema y que no hay nada que confesar, cuando tú y yo sabemos que hay áreas en nuestra vida que tenemos que abrirnos ante Dios y decirle: este soy yo. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir que no tiene en su vida áreas oscuras? Fíjese, dicen que nosotros como personas muchas veces nada más lo que conocemos de nosotros es nuestro rostro. Nos hemos visto tantas veces en el espejo y nos vemos y decimos: este soy yo, y tengo aquí esto, estas arrugas, el cabello se me está tiñendo, etcétera. Pero mira, somos así de que si te tomaran fotos de los pies o de la espalda o de las manos, muchas veces tú dirías: ¿y ese quién es? Son tus pies, son tus manos. O sea, no reconocemos muchas partes de nuestro cuerpo. Así también hay puntos ciegos en nuestra vida que no reconocemos. Cuando vas manejando, de repente quieres pasarte al otro carril y en un momento te volteas y ya está el otro carro aquí. No lo viste, nunca lo viste. Son puntos ciegos. Así nos pasa en nuestra vida. Tenemos puntos ciegos que a veces hay otras personas que lo ven. Y muchas veces nosotros no lo vemos. Y son las cosas que tenemos que confesar, abrirnos con Dios. Y la verdad es que como resultado de ese orgullo y como resultado de esa situación, muchas familias el día de hoy están colapsando, sufren. Las adicciones están fuera de control. Hay personas que dicen: no, yo puedo, pero mira, no puede con esa adicción. ¿Por qué? Porque es el orgullo de decir: a mí no me pasa, ese no soy yo. Pero Dios nos quiere llevar a la confesión de decir: este soy yo. Este soy yo. O sea, en otras palabras, Jacob tuvo que llegar a un momento de decir: basta de mentir, basta de dar excusas, basta de engañar a los demás. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas?, le dijo el ángel. Y no porque no lo supiera, él sabía perfectamente cómo se llamaba, pero lo que quería era que Jacob reconociera: soy Jacob. O sea, y en el contexto hebreo, lo que le estaba preguntando es: ¿quién eres? Soy el engañador, soy el mentiroso, soy el manipulador. A Dios no se le escapa quién soy. Él conoce nuestra vida más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él conoce hasta el último pensamiento. Dice la Biblia que para Él la oscuridad es lo mismo que la luz. Él no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Él sabe el último deseo, la última inquietud. Él la sabe, pero está esperando que nosotros le digamos: este soy yo. Soy miedoso, soy cobarde, soy un manipulador, soy un perfeccionista, soy un adicto. Y la única manera que tenemos que hacer para poder aspirar a que Dios nos cambie es confesar quiénes somos. Entonces hemos visto hasta el momento 3 puntos en la vida de Jacob. 1, Dios permite una crisis en él. Número 2, él persevera, él está dispuesto a perseverar. Y número 3, Dios lo lleva a una confrontación donde él tiene que confesar. Por eso le dijo el varón: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: me llamo Jacob. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Eso no está en la Biblia, pero seguramente Dios le dijo: correcto. Como admitiste quién eres, te voy a bendecir, te voy a ayudar. Y en cuarto lugar, Dios cambia a través de la conversión. Cuando Jacob admitió quién era, ahora Dios está dispuesto a darle una nueva identidad. Esa es la mejor parte de la historia. Una nueva identidad. Muchas veces nosotros tomamos nuestra identidad de lo que los demás piensan de nosotros. Pero la identidad verdadera, ¿de dónde viene? De lo que Dios dice de nosotros.
O sea, la gente puede tener un concepto de uno, uno puede tener un concepto de uno, la sociedad puede tener un concepto de uno, pero ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de uno? Eso es finalmente lo que vale. Porque todo lo demás pasa. El varón le dijo, versículo 28 de Génesis 32, 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tu nombre será Israel, ya no más Jacob. O sea, ya no se va a mencionar más tu nombre, ya no vas a ser más el mentiroso, ya no vas a ser más el engañador, ya no vas a ser más el manipulador. No tienes que llevar tú esa carga sola, no tienes tú por qué seguir siendo el mismo. Era lo que Dios le estaba diciendo, no vas a ser el mismo. Y sabes, de este hombre Jacob, que le cambió Dios el nombre a Israel, de ahí viene todo ese pueblo, el pueblo de Israel. Las 12 tribus, Jacob tuvo 12 hijos y cada hijo de Jacob fue una de las tribus del pueblo de Israel. Uno se llamó Rubén, otro se llamó Neftalí, otro se llamó Judá, José, Manasés, Simeón. 12 hijos tuvo y cada uno de ellos es de las 12 tribus de Israel. O sea, fíjate la importancia, fíjate el momento, fíjate la importancia o el interés de esto. Y cuando Dios comienza a cambiar la vida de una persona como resultado de la conversión y de su arrepentimiento, Dios hace dos cosas con esas personas que cambia. Número uno, Dios nos da un nombre nuevo. Le dijo Dios, no se dirá más tu nombre Israel, Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Uno que reina con Dios. ¿Cuál te suena mejor? ¿Jacob, el manipulador, el mentiroso, o el que reina con Dios? Hay una tremenda diferencia a ser un engañador, un manipulador, a venir a ser un príncipe con Dios. Antes él era reconocido por todas sus mentiras y ahora él dice, nadie te va a mencionar ya así. Ahora nadie te va a mencionar como lo que eras antes. Ahora te vas a llamar Israel. O sea, Dios vio en ese hombre engañador, en ese manipulador, un potencial hombre de Dios. Alguien que puede estar cerca de él. Y eso es precisamente lo que Dios ve en muchos de nosotros. Mire, nuestros amigos ven lo mejor de nosotros y piensan lo peor de nosotros. Tal vez una persona te diga, qué bien te ves, y por dentro piense, qué hombre tan pesado. Pero Dios ve lo peor y piensa lo mejor. Cuando Dios está mirando tu vida, tú tienes que pensar en esto. Dios no solamente está viendo lo que eres, no se le escapa nada de lo que tú eres a los ojos de Dios. Y tú dices, bueno, Dios sabe realmente quién soy. Pero lo que Él quiere es que tú confieses, y cuando confieses, Él ve que tú tienes un tremendo potencial. Dios ve en ti algo que ni siquiera lo ha visto, tú lo has visto de ti. Dios ve en ti una persona que puede ser una tremenda bendición para tu familia. Un ejemplo impresionante para tus hijos. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, imagínate, ríos de agua viva. O sea, el que cree en Dios no es un pozo de aguas estancadas, no es un pozo ahí de agua sucia, no. El que cree en mí, dice, es un río de agua viva. O sea, quiere decir agua que corre,
que fluye, que puede ser una gran bendición, que puede restaurar un hogar, que puede ser un ejemplo para los demás, para tus hijos, que puede ser una bendición para todos los que te rodean. Una increíble bendición para tus hijos, para tus compañeros de trabajo. Dijo el Señor Jesús, una persona que puede ser la sal y luz en el mundo. Que la gente se puede acercar a ti y te diga, es que tú tienes, yo quiero algo que no tienes. Yo quiero algo que tú tienes y que yo no tengo. Había un joven, conocí la historia de un muchacho cristiano que se entregó a Dios, se había entregado a Dios y se enfermó de cáncer terminal. Y él era de Puerto Rico y lo llevaron a Estados Unidos, y en Estados Unidos estuvo en Houston, uno de los mejores hospitales, y ahí le dijeron, bueno, mira, no tenemos cura para esto, pero hay unos medicamentos, ¿quieres que los probemos contigo? Hay un tratamiento. Y él dijo, está bien. Y lo metieron al hospital y ahí estuvo en el hospital, pero sabes una cosa, este joven reflejaba una paz. Tenía una paz, una confianza, él estaba tranquilo, estaba inclusive gozoso, o sea, contento de que Dios estaba con él y tenía esa esperanza. Y el doctor que lo estuvo viendo, una eminencia en cáncer, lo estuvo observando, lo estuvo viendo, hasta que una noche el doctor, cuando todos se habían ido, regresó ya sin bata y regresó y le dijo, mira, te he observado. ¿Sabes tú que el tratamiento que te estamos dando no está resultando? El joven le dijo, sí, lo sé y estoy preparado. Mi vida es como un barco que va a partir y voy a partir pronto. Y el hombre le dijo, mira, yo aquí soy doctor, tengo en dinero todo lo que quiero, tengo casas, tengo carros, tengo viajes, pero evidentemente hay algo que tú tienes y que yo no tengo, y yo lo quiero. ¿Y sabes qué era esa paz? Esa paz, bueno, eso es lo que Dios quiere darnos en nuestra vida. Dios no se queda viendo lo que somos. Él empieza a ver y está pensando en lo que podríamos llegar a ser. Sería impresionante a alguien aquí de los presentes, o sea, una persona que ha vivido así como Jacob, engañador, manipulador, en mentiras, en cosas, y de repente viene una conversión a su vida, porque eso es una conversión, un cambio de 180 grados, una total restauración, un total cambio en nuestra vida, que de repente esa persona se convierte en una tremenda bendición aquí en este lugar y en donde quiera que vaya. ¿Sabes dónde empieza eso? Con la decisión de confesar quiénes somos, con la decisión de decirle, perdóname Dios, perdona mi pecado, perdona, es muy grande, y con la decisión de decirle, Señor, de ahora en adelante hazte cargo de mi vida. Entonces lo primero que vemos, Dios da un nombre nuevo, y la Biblia dice que Dios ha escrito un nombre nuevo en nosotros. No lo sabemos cuál sea, Dios lo sabe, pero tenemos un nombre nuevo. Pedro, el apóstol Pedro, se llamaba Simón. Dios le cambió el nombre a Pedro. Pablo se llamaba Saulo. Dios le cambió el nombre a Pablo. Y así a muchas personas en la Biblia Dios les cambió el nombre. Dios nos da un nombre nuevo, algo que signifique otra cosa diferente. Y en segundo lugar, de las dos cosas que Dios hace cuando una persona cambie, es que nos da una nueva debilidad. O sea, Dios no nos quita todas nuestras debilidades. Qué bueno, y Él lo puede hacer, pero nos deja con ciertas debilidades. ¿Para qué? Para que siempre dependamos de Él. En esa pelea que Jacob tuvo con el ángel, dice que cojeaba de su cadera, o sea, de ahí en adelante, cada vez que Jacob caminaba, rengueaba, cojeaba. Empezó a renguear. ¿Por qué? Porque cada vez que daba un paso, se tenía que acordar de algo. ¿Por qué rengueo? Porque Dios me tocó. Porque Dios me tocó. Porque me dio un nombre nuevo. Porque quiere que viva una vida diferente. Porque quiere que ya no sea el mismo de antes. Porque quiere
que sea una persona veraz, porque quiere que viva dependiendo de Él y no de mí. O sea, ya no iba Jacob a caminar más por sus fuerzas, ahora iba a caminar con la ayuda de Dios. Ya no iba a poder librar sus batallas él solo, ahora él necesitaba la ayuda de Dios. Ya no iba a poder escaparse de sus problemas, ahora tenía que ir a Dios para sus problemas. Imagínate, se iba a enfrentar a su hermano y ahora estaba rengueando, pero ya no iba a ir solo, Dios iba con él. Y eso es lo que yo quiero decirte en este mensaje. El mayor trabajo de Dios con tu vida es cuando trabaja con tu identidad, con lo que tú realmente eres. Y la tarea más dura que Dios tiene con tu vida, cuando se enfrenta con tu ego, con tu orgullo, con la manera de mostrarte a los demás, con la situación de que tú a veces quieres aparentar lo que realmente no eres. Dios quiere trabajar en tu vida, con tus hábitos. Él quiere librarte con tus costumbres. Mira, tal vez alguien diga aquí: yo tengo una historia. Dios la conoce, pero este hombre empieza con una historia y termina con una historia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Él hace nuevas todas las cosas. De tal manera que uno no tiene que morir, no tiene uno que terminar en la tragedia, no tiene uno que terminar en las cosas. O sea, Dios desea cambiarte para descubrir el potencial que hay en ti si le dejas a Él manejar tu vida. Termino con 4 preguntas para que puedas reflexionar. Número 1, ¿en qué áreas de tu vida estás peleando con Dios? ¿Qué cosas tú sabes que tienes que cambiar, pero estás ignorando la voluntad de Dios? ¿Hay algo en tu vida que te hace ruido? Lo mejor es ser franco y decirle: esta es mi necesidad. He tomado decisiones equivocadas, he tenido relaciones en el pasado, he engañado. Señor, este es mi problema. Número 2, ¿en qué áreas de tu vida te estás abandonando? ¿En qué cosas has dicho: yo así soy y no voy a cambiar? No lo hagas. Dios quiere ayudarte en esas áreas de tu vida en que has fracasado. No te vayas diciendo: pues yo así soy. Pues esa es la historia de Jacob. Pero mira, aquí no dependió de Jacob, aquí dependió de Dios. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Número 3, ¿qué necesitas admitir de ti mismo? Si tuviéramos que completar una frase donde pusieras yo soy y pusiéramos una frase, ¿qué pondrías ahí? ¿Un qué? ¿Qué soy? Bueno, hasta que no admitas quién eres y confieses tu debilidad, tu pecado, Dios no va a poder hacer nada. Entonces, este es el lugar donde hay que ir y admitir quién soy, confesar. Y número 4, ¿cuántos de los presentes le van a dejar al Señor Jesucristo que te dé una nueva identidad? ¿Te vas a abrir a esa posibilidad de que Dios, como dice la Escritura, Él hace nuevas todas las cosas? ¿O te gusta ser quien eres? Bueno, a lo mejor a nosotros nos gusta mucho, pero ¿qué hay de los más cercanos a nosotros? ¿Les gusta cómo somos? Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo les invito a cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer una oración. Padre, la vida de este hombre es impresionante. Y es impresionante porque se parece mucho a la nuestra. Pero tú eres el mismo, Señor. Y tú puedes, y tú quieres, Señor, tratar con nosotros. Como lo hiciste con Jacob, Señor. Has permitido esta crisis.
Y es una crisis mundial la que estamos viviendo, pero también es una crisis personal. Oh Señor, Padre, que nadie se resigne a seguir siendo el mismo cuando hay la posibilidad de cambio, cuando hay la posibilidad, Señor, de ser diferentes. Padre, yo te pido, Señor, que haya entre nosotros personas valientes, que tengan la valentía de poder decir: quiero cambiar, necesito cambiar, ya no quiero ser el mismo, no quiero ser igual. Señor, que haya alguien aquí entre los presentes que pueda decir: yo necesito ser limpio. Que pudieras decir: este es mi nombre, mi peor defecto, mi peor pecado, este es mi nombre. Quiero decirte que esto de lo que estamos hablando es el cambio más importante de tu vida. Más que cambiar de casa, más que cambiar de situación legal, soltero, casado, la decisión más importante es esta: el cambio, la conversión. Dios quiere cambiar tu nombre, darte una nueva identidad. Porque lo que importa no es lo que dicen los hombres ni lo que piensan los hombres de nosotros, es lo que dice Dios. Porque delante de Él vamos a dar cuentas, delante de Él vamos a ser juzgados. Escucha los cantos, deja que Dios te ministre unos minutos más. He levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí, porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor. resplandecer tu gloria en mí.
soy. Santifícame. 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 Alguien dijo, la confesión de las malas obras es el principio de las buenas obras. Para poder cambiar, tenemos que ser honestos. El cambio requiere honestidad, sinceridad. Hablar con alguien, hablar con personas, pero sobre todo hablar con Dios. Que cada uno de nosotros sea sincero, y eso tiene que dejar de fingir, dejar de ser falsos, fingiendo que todo está bien. Si no, nunca vamos a ser libres. Cambiar requiere honestidad. Y Jacob fue honesto. ¿Quién eres tú? Yo soy Jacob. Soy el engañador, soy el mentiroso, el manipulador. Buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a Sí, ti. Señor. Sí, Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor. Son palabras de vida eterna, Señor, que nos
nos desnudan, que nos conocen, Señor. Porque eres tú, Señor, el que quieres tratar con nosotros. Padre, pero que hoy haya ese sentir, esa honestidad, Señor, de decir, me siento preso, me siento encerrado, pero tú puedes hacer algo por mí. Que haya personas que confiesen, que estén dispuestas al cambio, Señor, a la transformación, al cambio verdadero, Dios. Y Padre, si es que hay algo que se produce, no es por nosotros, es por ti solamente. Gracias te damos, Señor. Sella esta palabra, lo pedimos, y sigue tratando con nosotros. Síguenos mostrando tu voluntad perfecta, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ser humildes, que podamos ser, Señor, personas sensibles, Señor, a tu voz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos despedidos. La reunión ha terminado y le pido a Dios que Él sea quien siga tratando con sus vidas y siga hablando con ustedes. Muchas gracias.